Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Algunas veces escuchamos hablar de algunas sustancias que contienen los alimentos sin saber muy bien qué son y en qué nos pueden afectar a la salud. Este sería, por ejemplo, el caso de los fitoestrógenos, de los cuales se habla muy bien y muy mal, pero podría tener beneficios, por ejemplo, en la osteoporosis. Los fitoestrógenos, como su palabra indica y ahí podemos empezar a asociar, son sustancias de origen vegetal, de ahí el término fito, y estrógenos son las hormonas sexuales femeninas, y ese efecto que producirían los fitoestrógenos en la dieta sería similar al de los estrógenos, las propias hormonas femeninas, pero con una composición, pues de origen vegetal y que obtenemos a través de los alimentos, pero podría tener un efecto similar. De ahí que tengamos literatura científica que habla beneficiosamente del consumo de fitoestrógenos y otros que no hablan tan beneficiosamente por su supuesto o posible efecto de disrupción endocrina. ¿Qué quiere decir eso de disrupción endocrina? Bueno, pues cuando una sustancia que obtenemos a través de la ingesta la ingesta vamos a incluir también absorción a través de la piel o cualquier otro método que llegue algo a nuestro torrente sanguíneo y provoque una alteración en la regulación hormonal natural de nuestro organismo. A esa sustancia que provoca esa alteración o ese cambio en nuestra regulación hormonal le llamamos disruptor endocrino y provoca bastantes problemas de salud por esa alteración, como digo, en la regulación normal. Vale, volvemos a los fitoestrógenos. Hay algunos momentos de la vida en los cuales desciende el contenido en estrógenos y asociado a ese descenso aparecen problemas de salud, como por ejemplo aquellos asociados a la menopausia, ¿no? Que si quisiéramos poner un ejemplo, evidentemente tendríamos que ir a ese momento de la vida en las mujeres en los cuales desciende bruscamente ese contenido en estrógenos, en hormonas sexuales femeninas. Pero bueno, todo esto después lo podemos extrapolar tanto a hombres como a mujeres. Los hombres también tienen estrógenos, pero en cantidades más pequeñas. De hecho, cuando los estrógenos aumentan en exceso en el caso de los hombres, aparecen síntomas más parecidos a los de las mujeres. Acumulación de grasa en lugares donde acumulan habitualmente las mujeres, por ejemplo, en lugar de en la zona de la barriga, pues más muslos, glúteos, parte del pecho, síntomas asociados a un aumento de los estrógenos. Y aquí ya empezamos a escuchar, ¿no?, decir cositas de esas que se suelen asociar a veces al consumo de fitoestrógenos, ¿no?, que aumentan el efecto similar al de los estrógenos femeninos. Vale, pues en algunos casos nos puede resultar muy beneficioso. Por ejemplo, nos podría ayudar a evitar el riesgo cardiovascular. ¿Quién tiene más riesgo cardiovascular, los hombres o las mujeres? Pues siempre los hombres hasta la menopausia, que es cuando descienden los estrógenos femeninos. ¿Por qué? Porque los estrógenos podríamos decir que tienen un papel protector frente a las enfermedades cardiovasculares. ¿Podríamos utilizar los fitoestrógenos como protectores frente a las enfermedades cardiovasculares? Probablemente nos ayudan a reducir el colesterol malo y por lo tanto a reducir el riesgo. Luego veremos qué alimentos son ricos en fitoesteroles. Otro beneficio sería, por ejemplo, a nivel de la osteoporosis, en la cual se ha visto un efecto beneficioso, protector, frente a la degradación, a la extracción del calcio de los huesos.
el momento de la vida en las mujeres en los cuales aumenta el riesgo de sufrir osteoporosis es a partir de la menopausia. Volvemos a tener esa caída de los estrógenos. Si sustituimos esos estrógenos por fitoestrógenos, esa caída puede ser más lenta, más progresiva y evitar esa aparición brusca, por ejemplo, de la osteoporosis. Aparición del cáncer, por ejemplo, cáncer relacionado con las hormonas sexuales, cáncer de mama en las mujeres, cáncer de próstata, por ejemplo, en los hombres. El consumo habitual de fitoestrógenos en cantidades moderadas podría relacionarse con una disminución en la prevalencia de estos tipos de cáncer. De hecho, aquí ya si relacionamos los fitoestrógenos, que seguro que el que más os suena son las isoflavonas presentes en la soja, que no es el único, hay muchos otros alimentos y otros tipos de fitoestrógenos presentes también en esos alimentos de origen vegetal. Bueno, pues a veces esas isoflavonas las solemos relacionar con la aparición del cáncer de mama, pero es que igual todo está relacionado con la dosis o con el tipo, la variedad de los alimentos de los cuales obtenemos esos fitoestrógenos. Por ejemplo, un alimento rico en fitoestrógenos serían las almendras, y las almendras son particularmente un alimento recomendado para las personas que tienen osteoporosis. Proporciona cierta cantidad de calcio de origen vegetal, proporciona fitoestrógenos que favorecen esa síntesis también o ese mantenimiento de la estructura de los huesos. Tendríamos también alimentos muy ricos en fitoestrógenos en el grupo de las crucíferas. Brócoli, coliflor, diferentes tipos de coles nos benefician por su aporte en fitoestrógenos, también en ese mantenimiento de la salud ósea, y tendríamos aquí también el beneficio asociado a la prevención del cáncer. Las crucíferas son alimentos muy estudiados relacionados con el cáncer, con la aparición y la prevención del cáncer, incluso en el tratamiento. También mejoran nuestra salud digestiva, por lo tanto, bueno, pues son alimentos que deberíamos incluir en la dieta de manera habitual, de manera frecuente. Más aún cuando ese descenso, por ejemplo, en la cantidad de estrógenos disminuye, por ejemplo, en el caso de las mujeres. ¿Podría resultar perjudicial estos fitoestrógenos en el caso de los hombres? Para nada, porque en ese caso, incluso en hombres que tuvieran cantidades más elevadas de estrógenos, ahí tendríamos una cierta competencia, podríamos decir, ¿no?, entre los fitoestrógenos y los estrógenos, provocando unos niveles, vamos a decir, o un efecto más moderado de esos estrógenos. La soja y los derivados de la soja podríamos decir que son los alimentos más ricos en fitoestrógenos, en concreto en isoflavonas. Y de hecho aquí hay estudios que nos dicen que aquellos países en los cuales hay un mayor consumo de estos alimentos tienen menores tasas de cáncer de mama. Sin embargo, hay otros países en los cuales al aumentar el consumo aumenta la frecuencia. ¿Esto a qué puede ser debido? Pues a la falta de costumbre o de tradición en el consumo de estos alimentos, a que el cuerpo no reaccione de la misma manera frente a su consumo dependiendo de nuestro origen o nuestro lugar de residencia o nuestros hábitos nutricionales desde niños, desde pequeños. Así que ahí podría haber diferencias en la utilización de esas sustancias. Bueno, a nivel dietético nos encontramos otros alimentos muy ricos también en fitoestrógenos, en concreto en lignanos, que serían los frutos secos y las semillas, sobre todo las semillas. Semillas de sésamo, semillas de lino, semillas de chía, son alimentos muy ricos
en fitoestrógenos, que se utilizan en la dieta en cantidades pequeñitas y muchas veces son como un complemento. Semillas de sésamo, por ejemplo, al igual que os he dicho antes con las almendras, es probablemente el alimento que contiene mayor cantidad de calcio, menos biodisponible porque al final es un alimento de origen vegetal que tenemos más dificultad para absorber ese calcio, pero que debería estar presente, y aquí lo asociamos a ese título que os he dicho, ¿no? Asociado a la osteoporosis. Las semillas de sésamo son muy beneficiosas para las personas que tienen osteoporosis. Calcio más fitoestrógenos que nos ayudan a mantener esa estructura ósea, siempre complementando, por supuesto, un patrón alimentario favorable en la prevención de la osteoporosis, que debería ser rico también en proteínas de alto valor biológico. Esas semillas de sésamo, como os digo, las podemos incluir por ejemplo en las ensaladas, así un poco espolvoreadas para darles un toque crujiente, en cremas de verduras, en batidos, mezcladas con yogur, por ejemplo, o con queso, con aguacate en una tostada, es decir, con otros alimentos que también nos ayudan a mejorar la salud ósea. Los fitoestrógenos tienen efecto hipolipemiante, es decir, de reducción del colesterol, antioxidante, también tienen un efecto antiinflamatorio, tienen un efecto de mejora de la síntesis de las sustancias que necesita el hueso para mantenerse fuerte, es decir, tienen muchísimas funciones diferentes. De hecho, si nos fijamos en los suplementos que se utilizan, por ejemplo, suplementos naturales para el tratamiento de la menopausia, siempre van a estar presentes esas isoflavonas de la soja para evitar o reducir esos síntomas que aparecen durante la perimenopausia, como si fuese un efecto calmante de todas esas alteraciones que se producen al reducir los estrógenos. Pero como habéis visto, no solo son útiles en la menopausia, sino que pueden tener muchos otros beneficios de prevención cuando se incluyen en una dieta variada y equilibrada. Así que cuando oigáis hablar de fitoestrógenos, no tengáis miedo, sino que sepáis que están presentes de manera natural en alimentos saludables, que no es necesario aumentar el consumo de alimentos como la soja, por ejemplo, si no tenemos costumbre de utilizarla, ya que muchas veces podemos no encontrar suficiente beneficio en ese aumento, sino sí en una dieta variada y equilibrada. Y en momentos puntuales, como en la menopausia, pues se valora si realmente es conveniente o no hacer ese aumento, esa suplementación o un consumo más habitual de alimentos que contengan soja o derivados de la soja. Y eso ya veis que es algo relativo y bueno, pues que se puede mejorar de manera personalizada. Pero esas sustancias están presentes, esos fitoestrógenos, de manera natural en multitud de alimentos de origen vegetal. Así que los estamos consumiendo, por supuesto, a diario. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.